Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a los miembros de nuestras fuerzas militares. Muchas gracias por venir a la SAI y espero que se sientan en su propia casa. Siempre comienzo de año, a pesar de que ya vamos a 40 y pico de días del año 2015, es un buen momento para reflexionar cómo va a ser el año y con la ayuda de la perspectiva mirar un poco más hacia allá, hacia el futuro, al 2020. Me animó a armar esta conferencia por hechos que pasaron desapercibidos a finales del año pasado, por razones muy claras. Este país entra en Navidad, que yo recuerdo en la avenida 33 hay pinos y Papá Noel desde agosto, pero ya la situación se vuelve, es Navidad en vivo desde el mes de noviembre, y noviembre y diciembre son casi que meses muertos para pensar en problemas presentes y futuros y sobre todo en fijar estrategias. Entonces consideré que por hechos inquietantes que ocurrieron, que se destaparon ya masivamente a finales del año pasado, valía la pena que yo les mostrara qué se piensa fuera del país sobre el panorama mundial y cómo ese panorama mundial nos puede afectar. El mundo en los últimos 100 años ha tenido dos grandes crisis económicas. Una se dio en 1929, que se llamó la Gran Depresión, y fue la cosecha de lo que quedó en el planeta en términos económicos y geopolíticos el fin de la Primera Guerra Mundial. Hubo sobreproducción en los años 20, quiebra masiva de empresas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y el resultado fue el hundimiento de la bolsa de valores en ese octubre negro del año 29. Esa crisis cobró en los países industrializados unos 40 millones de empleos, especialmente industriales. La segunda crisis que ha ocurrido en estos últimos 100 años es mucho más reciente y con ella se inauguró el siglo XXI. Fue la del 2008. Un problema de unos 10 años de gestación, primero con la política muy democrática y muy social en los Estados Unidos del sueño americano, que cualquier persona podía aspirar a tener casa para su familia y que el sistema financiero de la primera potencia del mundo tendría la capacidad de absorber la financiación de ese programa de decenas, si no centenas, de millones de viviendas en los Estados Unidos. Esa crisis fue evolucionando por conexiones con alzas de intereses, primero a una crisis aseguradora, hipotecaria y bancaria, y luego ese problema mutó a un problema de crisis de confianza de los inversionistas, y eso fue lo que causó ese hundimiento de Wall Street en la última semana, un viernes, en Nueva York. A diferencia de la crisis de 1929, esta fue una crisis que se transmitió prácticamente a la velocidad de la luz por los medios de comunicación, porque hoy en día la economía global tiene a todo el planeta conectado. De manera de que eso rapidísimamente contagió los mercados europeos, asiáticos y obviamente contagió a una región del mundo dependiente como América Latina. Esta crisis ya sí subió de 40 millones a más de 100 millones de personas. Y especialmente esta vez no fue en el sector industrial obrero, donde cobró las mayores víctimas, sino en el sector empresarial, financiero, comercial, y en último término también el empresarial, a todos los niveles. De manera de que hay diferencias entre ambas crisis siguientes. ¿Cómo terminó el año 2014? Muy paradójicamente, próximo. El día después de Navidad, el 26 de diciembre del año pasado,
abrió Wall Street con un entusiasmo delirante. Los inversionistas se lanzaron masivamente a comprar papeles en la bolsa de Nueva York y eso generó un dato histórico. La bolsa de Nueva York mide la apetencia de los inversionistas a través de tres indicadores. El Dow Jones Industrial Average es uno que muestra la capitalización de las 30 empresas más poderosas de los Estados Unidos, medidas por activos. Hay un indicador que es el Nasdaq, es relativamente reciente y es para el sector de alta tecnología, fundamentalmente grandes empresas informáticas, de telecomunicaciones, etc. Y el tercer indicador es el Standard & Poor's 500, que son 500 empresas de todos los sectores de Estados Unidos y excepcionalmente se reciben algunas transnacionales, no de Estados Unidos, sino europeas y asiáticas. Esa sesión pues, de Wall Street, ese 26 de diciembre del año pasado, fue delirante porque por primera vez se superó el puntaje de 18.000 puntos. Entonces, ¿qué ocasionó ese entusiasmo de los inversionistas por ir a comprar? Básicamente, dos noticias. La primera fue de que Estados Unidos en el tercer trimestre del año pasado había logrado quebrar la barrera del 5% del crecimiento del PIB. En total, Estados Unidos ya sabemos a estas calendas, a hoy, de que su crecimiento en el 2014 fue un total, con el primer trimestre negativo y los otros positivos, un 2.6%. La segunda noticia que impulsó la bolsa fueron las buenas noticias sobre el desempleo. Creo que nos saltamos una anterior. Siguiente. Esta. Y puede que ya la economía norteamericana salió de cuidados intensivos, la famosa crisis del 2008 al 2010, 2011. Y ya los estudios revelaban de que el año 2015, que fueron publicados en diciembre pasado, probablemente el crecimiento de Estados Unidos sería del 3%, con un desempleo cayendo para un 5 y punta por ciento. Dos datos de crecimiento económico y de desempleo que correspondían al año 2005, que fue como el segundo año más exitoso de esta racha de bonanza que estuvo Estados Unidos entre el 2001 y el 2007. Esas dos pues buenas noticias, devolvámonos a la anterior, sin duda propulsaron ese crecimiento del Dow Jones a más de 18.000 puntos en diciembre 26. Al día de hoy, hace 3 horas, la bolsa tenía 18.019 puntos en el Dow Jones. Sin embargo, mirando hacia atrás, hay unas incógnitas. ¿Por qué una caída tan espectacular acá, días antes de diciembre, días después del 26 de diciembre? ¿Y por qué tan rápidamente se recupera? La respuesta para quienes viven y han progresado con la bolsa de Nueva York es de que hay un factor de desconfianza de igual tamaño al de confianza que genera estos grandes picos en el Dow Jones. Es decir, es una economía más que basada en hechos reales de producción de los balances de las empresas, disminución del desempleo, opera mucho la parte emotiva de los inversionistas, especialmente con las expectativas. Eso lo había estudiado un economista judío, David Kahneman, psicólogo economista, que precisamente le dieron el premio Nobel por esa teoría, la de las expectativas de los inversionistas. El año pasado, digamos hasta el mes de septiembre, hubo
hubo un cierto aire de euforia tanto en Europa como en los Estados Unidos de que las cosas estaban mejorando. Y eso obviamente contagió a América Latina y muy especialmente a nuestras autoridades gubernamentales en Colombia. Pero el desencanto empezó con dos encuentros muy importantes que ocurren en el segundo semestre de cada año por dos entidades multilaterales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en sus informes de octubre del año pasado empezaron a mostrar revisiones y rectificaciones a las perspectivas que había de crecimiento económico en el mundo, en los países, en los propios Estados Unidos, en los países europeos, asiáticos, de que realmente el 2014 no iba a ser un año tan brillante y tan espectacular como se había creído hasta ese momento. Entre las especies que circularon en el mundo y ganaron audiencia después de la crisis del 2008-2009, puede que rápidamente se daba ya como un hecho cumplido, un nuevo grupo de países iban a sustituir a Estados Unidos, Europa y Japón como las locomotoras de la economía mundial. Empezaron a fabricar ciertos castillos de humo, como el castillo de humo de los BRIC, sigla que corresponde a Brasil, a Rusia, India, China, y si el BRICS con ese, y de que China ya se daba por un hecho que en el 2030 sería el primer Producto Bruto del mundo, superando a los Estados Unidos, luego India, Japón, Brasil, Rusia, Indonesia, Alemania, Reino Unido y finalmente México. Es decir, que el futuro ya estaba asegurado por ese gran descalabro de las economías avanzadas, como las llama el Banco Mundial, de Estados Unidos, Europa, Japón, por estos nuevos países llamados emergentes. Sigue. Sin embargo, lo que ha ocurrido de esa fecha a hoy va mostrando de que de pronto es una apreciación más de emoción que de razón. China ciertamente desde el 2006, 2007, lo repite en el 2009, cuando estaba ya la crisis mundial en su apogeo, llegó a tener crecimientos del 12%. Sí, porque ni Estados Unidos ni Europa han reportado en los últimos 50, 60 años. Pero lo que no se había dicho hasta finales del año pasado era de que China entraba en una caída creciente, persistente de crecimiento, y que quizás en el 2015, yéndole muy bien, llegará al 7%, que lo más probable es que sea una cifra por debajo de ese 7, aunque cercana. De manera de que China ya no es el gran comprador de commodities, de materias primas de países en vía de desarrollo como América Latina, no es ese gran inversionista, y prueba de ello fue el fracaso del viaje del señor Maduro, que dio una operación de salvamento hace unas pocas semanas, de manera de que ya no es tanto la locomotora que se creyó que ya estaba dada. Entre las pestañas del Banco Mundial hay una muy interesante sobre ese tema, que muestra lo siguiente. Para el 2014 es un software donde uno mete el año que le interesa ver y sale quién es la primera potencia, cuánto es el Producto Bruto, quién es la segunda, la tercera, etc. Para el año pasado siguió siendo Estados Unidos el primer poder económico mundial, con un Producto Bruto en términos de dólares corrientes de unos 16 trillones de dólares. Los trillones en el sistema angloamericano de numeración son nuestros billones, o sea, millón de millones. Y lo que ellos llaman billón es nuestro millardo, 1.000 millones. O sea, de que el año pasado continuó Estados Unidos siendo el número uno, doblando casi, más que doblando, al segundo China, luego Japón, luego Alemania, etc. Colombia en puesto 32. Pero volviendo al famoso software del Banco Mundial, para el año 2019, continúa
continuará siendo Estados Unidos el primer poder económico mundial. Ya si China le descuenta un poco de distancia, luego Japón, Alemania, etcétera, etcétera. Aquí ya aparece Rusia. Lo cierto del caso es que, guste o no guste, Estados Unidos seguirá siendo por un buen tiempo el número uno en lo económico, el número uno en lo tecnológico, el número uno en lo militar y político, y sin duda el número uno en lo geopolítico. Eso puede desinflar un poco a nuestros intelectuales marxistas de Mercedes-Benz, pero es una realidad que no debemos olvidar. Siguiente. ¿Qué ocurrió de enero 19 a 23 de este año? Cada año ocurre en la población de Davos, Klosters, en Suiza, una pequeña población de esquiadores, que ocurrió un evento ya posicionado en el mundo, con más de 20, 30 años de existencia, y es el Foro Económico Mundial, conocido con la sigla WEF. Este año asistieron 2.500 personas. Como dice la prensa frívola mundial, el jet set del planeta. O sea, grandes banqueros, grandes inversionistas, grandes empresarios industriales, académicos del mundo de la economía, de las finanzas, de los negocios, etc. Y 60 jefes de Estado. Los temas que se trataron, siguiente. Por prioridades que aparecen en este informe, que ya es posible bajarlo por internet y gratis. Yo recuerdo la primera vez que en los años 80 vi ese documento, que me lo trajo de Suiza el doctor Gilberto Echeverry Mejía. Me dijo, pagué casi $800 por este documento, o sea que te lo tenés que leer desde la primera hasta la última página. Me lo tenés que traducir y sacar un informe. Me pareció un libro extraordinario y ya hoy en día ustedes se meten en la página del web y lo bajan tranquilamente. ¿Qué dice el informe 2015 de riesgos globales? Que hay 10 gravísimos problemas en el mundo, 6 de tipo económico-social, y 4 del orden ambiental. Por el lado económico, el más grave es la gravísima crisis fiscal en las economías más avanzadas del planeta. En antioqueño, la quiebra de los gobiernos de los países más importantes del mundo. Y eso explica los procesos de amarrar el cinturón y hacer recortes en todo lo que se puede, etc. Segundo, el desempleo y el subempleo estructural en una alta tasa. Eso sigue desbocado a nivel mundial. El tercer problema económico en rojo, la disparidad económica, lo que hoy se llama la inequidad. Luego, la falta de gobernabilidad en los países, precisamente por la crisis económica, social y ambiental en algunos de ellos. La falla en los mecanismos y las instituciones que manejan lo financiero en el mundo. Y finalmente, una profunda inestabilidad social y política. Mirando en años anteriores, esas mismas 10 variables se han mantenido simplemente de año a año, suben de escalafón algunas y otras lo pierden. Por el lado ambiental está la crisis del agua, tercer lugar en gravedad. Luego la falla en las medidas de mitigación del cambio climático y adaptación, la mayor incidencia de cambios extremos en el clima, como son las inundaciones, las tempestades, los fuegos forestales, la crisis de alimentos. Siguiente. Este señor se llama George Soros. Él es hoy en día, como ven en la foto, una especie de Papá Noel filantrópico. Sin embargo, su currículum vitae es muy distinto. Este señor se salvó por semanas
de entrar al horno crematorio de Treblinka, en la final de la Segunda Guerra Mundial, por la invasión de los rusos. Terminó la guerra, por ser judío, pues ya estaba programado en el horno. Escapó a Inglaterra, se consiguió trabajo como mesero en Londres, en un restaurantico que había al frente del London School of Economics. Ella ayudaba a llevar los platos a los profesores del London School. Y un día uno de los profesores le dijo: joven, ¿y usted qué quiere ser en la vida? Y dijo: no, a mí me gusta ese cuento que ustedes conversan ahí en la mesa, de economía y finanzas. Uno de ellos le dijo: cuando termine su bachillerato, si tiene buenas notas, yo le ayudo a que entre. Efectivamente, notas excepcionales, entró al London School of Economics, terminó con honores y obviamente su puesto de trabajo era la City de Londres, sector financiero. Pues voló con los motores apagados para hablar de temas aeronáuticos. Asombrado, el presidente de la Bolsa de Londres le dijo un día: George, esto ya te queda pequeño, tu futuro está al otro lado del Atlántico, Nueva York. Y salió para Nueva York con cartas de recomendación y le fue supremamente bien como especulador. Especulador no es malo en el sentido financiero. Especulador es saber comprar acciones cuando están baratas y cuando están caras, vender y salirse y meterse a otro tipo de inversión. Es decir, entender cómo son esas ondas de demanda y oferta en el sector financiero. Y se volvió uno de los hombres más ricos, como siempre apareció por muchísimos años en la revista Forbes, de hombres ricos. En el año 2011, es decir, 3 años después de la gran crisis del 2008 a nivel mundial, él escribió un libro, La tormenta financiera, y su tesis de ese libro se explica en este gráfico. Hasta el 2008 el mundo tenía ondas de crecimiento sostenido de la economía, y eso se reflejaba en la bolsa de valores, en la valorización de títulos, etcétera, etcétera. Con la crisis del 2008, que fue un hundimiento solo comparado con la de 1929, que fue la gran recesión, la gran depresión, él dice que la economía que volvió a renacer después de la caída del 2008, 2009 y 2010 es una economía muy distinta a esta anterior. Es una economía que se va recuperando muy lentamente y miren bien, sube y baja, sube y baja. Es decir, ya no es una economía con panorama claro, sino un panorama de incertidumbre, de volatilidad. Y él precisamente explica cómo ser exitoso en economías volátiles. Y no vayan a creer que es un invento muy extraño. Yo soy de familia antioqueña, que nací muy al norte del país. Y yo recuerdo que se traía como tradición de tatarabuelos, de bisabuelos y de abuelos y de padres el consejo aquel: mijo, cuando haya bonanza, no gaste lo que consiga, guarde para cuando vengan los tiempos de bajas marcas. Y es exactamente el consejo de ese libro de Soros. Vamos a mirar unas pequeñas perlitas que los ciudadanos de la calle poco sabemos, y sí se conocen otros círculos, especialmente en el círculo de la élite financiera y económica de los Estados Unidos. Por encima de 3.1 trillones en moneda fresca o dinero fresco fue lo que la Reserva Federal inyectó a la economía americana a partir del 2008 para volver a parar, a revivir la economía norteamericana, incluyendo un primer pago de unos 700 mil millones de dólares a la gran banca neoyorquina, no a la mediana y pequeña banca de los Estados Unidos, sino a la gran banca, Citigroup, Goldman Sachs, Banco de América, etcétera, y 2 automotrices, General Motors y Chrysler, para que no cerraran.
De ese momento a hoy, la Reserva Federal, miren que eso fue como en escalita, se hace la pregunta si debe continuar recorriendo esos dineros para no terminar en un ciclo inflacionario, y a qué velocidad los debe recoger. Que si lo hace muy rápido, entonces el paciente que acaba de salir de cuidados intensivos vuelve y, como se dice en Antioquia, clave pico. Siguiente, miren pues las cifras, 3.1 trillones. En los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que causaron mucho desasosiego en octubre pasado, salieron estas gráficas desde el 2001 hasta el 2019. Centrémonos en el 2015-2019. Esta es una curva que muestra lo que se llama el balance fiscal de los países. Un país en particular, sus gobiernos tienen unas entradas, por ejemplo los impuestos, puede tener rentas propias, si es un productor de petróleo, cosa por el estilo, pero hay unas salidas que van a dos rubros: gasto de funcionamiento e inversión. Curiosamente, miren de que no hay países con relación al PIB de su déficit fiscal que sea superávit fiscal. Solo hay dos, pero de impacto muy pequeño en la economía mundial, que son Noruega y Luxemburgo. El uno porque tiene enorme entrada de recursos de petróleo del Mar del Norte, hablo de Noruega, porque hay la disciplina de la gente de pagar impuestos y pagar duro. El otro es Luxemburgo, que es demasiado pequeño. Pero miren la tendencia tanto de economías avanzadas, el promedio mundial, y países y economías emergentes y en desarrollo. La gráfica muestra de que hay una tendencia de que los países por un buen rato siempre mantendrán déficit fiscal del orden del 2% con relación a su PIB. Siguiente. La otra curva que ustedes ven allí más o menos trae el mismo mensaje, pero con uno adicional: el monto del endeudamiento de los estados. Aquí se mide la deuda pública de los países que representan las curvas con relación a su Producto Interno Bruto. De nuevo, mirando el periodo 2015-2019, se ve de que los países más desarrollados, curva amarilla y curva azul, van a manejar relaciones de deuda pública a su economía supremamente altos, entre el 100 y el 120% de su Producto Interno Bruto. Es decir, lo que alcanzan a producir en un año no es suficiente para liquidar o cancelar la sola deuda pública, la del Estado. El caso de Colombia es excepcionalmente favorable, y es de que Colombia tiene una relación de deuda pública interna y externa solo del 31%, eso equivale a unos 111.000 millones de dólares. O sea que por ese lado tenemos por lo menos algún respiro. Este es un software muy interesante que parte de un planisferio donde el tamaño de los países es proporcional a su área territorial. Al meter otra variable, en este caso deuda pública, los países se inflan o se desinflan. Como ven, el problema de deuda pública mundial es aterrador: 54 trillones de dólares, cuando el Producto Bruto del planeta hoy en día, el año pasado se estimó en 72 trillones. Es fundamentalmente un problema de los países ricos, que son los que más se inflan: Japón, Europa, Estados Unidos, con deudas que corresponden por color a más del 75% de su PIB o inclusive más del 100%. Colombia todavía está en una posición relativamente favorable, con un 31% de su PIB, con la deuda pública con relación al PIB es solo 31%, o sea, unos 111 billones de dólares. ¿Está Venezuela? No aparece. Es casi excepcional. Es casi excepcional. Bueno. Otra cifra interesante.
Estas cifras fueron dadas por un señor que ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. El Senado de Estados Unidos facilita hearings. Hearings es audiencias a puerta cerrada, donde no hay acceso a la prensa, pero sí a seres humanos, que lo hacen muy bien a posteriori como periodistas. Cuentan exactamente quién fue, quién dijo qué, etc. Estos gráficos provienen de esos eméritos asistentes. La deuda total del sistema bancario de los Estados Unidos a hoy ya pasó de los 60 trillones de dólares. No olviden, todo el mundo en un año logra producir un Producto Interno Bruto de 72 trillones. La sola banca americana debe 60 trillones. Este es el caballero, Jim Rickards. En esa audiencia le dijo al Senado: la deuda federal es de 17.5 trillones. Protestantes, judíos, católicos, todos se santiguaron. Es esta, pero después sí soltó el trueno grande. A esta hay que sumarle 60 trillones ya como país de la banca privada de los Estados Unidos y otros 50 trilloncitos para un total de obligaciones no financiadas de Estados Unidos de 127 trillones de dólares. La pregunta es, ¿Estados Unidos puede pagar eso? La segunda, ¿cómo lo podría pagar? Y la tercera, que es la más esperanzadora, ¿y de dónde? Y probablemente los activos que hay en los Estados Unidos superan 4 veces esa cifra. Es decir, lo que es finca raíz, grandes empresas industriales, etcétera, etcétera, dan más que suficiente para salir de ese apuro. ¿A quién se la debe? Los mismos americanos. Por ejemplo, cuando yo compro un bono del Tesoro, la Fed se compromete a pagarme un interés y a que a la fecha de redención me devuelve mi dinero. Hay extranjeros que compran bonos del Tesoro. Hay empresas, grupos económicos que compran bonos del Tesoro. Y no es el único mecanismo, hay muchos más. Bien. Warren Buffett compró la primera acción a los 14 años. Era un chico de los Estados Unidos rural. Le había tocado, pues, él tiene hoy 83, 84 años, le había tocado ver la época de las vacas flacas, los años 29 y 30. Entonces, él empezó con el tema de las acciones y todavía sigue con el tema de las acciones. Él actualmente es el presidente del grupo Berkshire Hathaway, uno de los grupos más importantes de los Estados Unidos. Él sacó una obra muy interesante que se llama La Bola de Nieve. La bola de nieve es cuando empieza a bajar la nieve en una luna y cada vez que la bola cae más, crece más, hasta que finalmente hace el daño final con el impacto. Este señor tiene una filosofía de vida supremamente austera, frugal. En primer lugar, él dice: 2 clases de personas fracasan en la vida. Este es en su obra La Bola de Nieve. Aquellas que no saben nada y aquellas que creen saberlo todo. De manera de los Salomones. Él dice que en esta época hay que estar en permanente aprendizaje. A renglón seguido dice un poco para nuestra tranquilidad por unos minutos, es esta: no veo nueva crisis a mediano plazo, pero tampoco la descarto. La tesis de Buffett es que las crisis las generan encadenamientos de decisiones equivocadas de los gobiernos, los empresarios, los especuladores y los propios consumidores, que no son conscientes de que están cometiendo errores y entonces siguen cometiéndolos. Y en algún momento, cuando ya todos abren los ojos y ven de que están al borde del vacío, todos se encadenan, se van al abismo. Siguiente. Ustedes dirán, pero es que estamos en el siglo XXI.
No habrá pitonistas, adivinos o prospectivistas que le digan a uno, vea, tiene una crisis, prepárese. Mire, hay una nueva etapa de la ciencias de computación, que se llama el Big Data. Procesar enormes volúmenes de información a gran velocidad y en campos muy diversos. Eso es lo que se llama hoy en día Big Data. La aplica el Pentágono para simular dónde puede haber guerras, cómo neutralizarlas o cómo cortarlas antes de que arranquen. La NASA con su sistema de meteorología mundial tiene Big Data para fenómenos meteorológicos. Y ya también existe la herramienta para el campo financiero. Y es como árboles de decisión. Si pasa esto, me voy por esta rama y hay todas estas opciones. Si escojo esta ramita, me voy por acá y aparecen todas estas opciones. Y eso en enormes computadoras, llamadas supercomputadoras, pueden dar resultados como estos que ustedes ven acá. Como ven, esta es la simulación de la economía mundial en el 2008, tercer cuatrimestre. Esto fue realmente lo que pasó. Y esto fue lo que dieron las previsiones, utilizando sistemas de Big Data. Esta fue para el cuarto cuatrimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre del 2008. De manera de que son soluciones numéricas que ya esta, por ejemplo, se aproxima muy cercanamente a lo que ocurrió. La información que voy a mostrar posteriormente utiliza esta tecnología. Por supuesto que en Colombia no la tenemos todavía. Aquí funciona mucho lo que decía Warren Buffett, de aquellas personas que creen que lo saben todo. Y todo es yo creo que, yo opino que, yo tengo la corazonada que, y después obviamente las cosas salen al revés. Primera pregunta filosófica. Si vamos hacia un colapso mundial, regional o nacional, ¿qué es mejor? ¿Callar o prepararse? Yo soy de la escuela de prepararse, porque guerra avisada no más recomendada. De manera de que la previsión debe predominar en todo este tipo de análisis de problemáticas. Siguiente. Ustedes dirán, pero esas cifras horrorosas que vimos de trillones de Estados Unidos, eso es para Estados Unidos. Aquí manejamos cifras más manualitas. Yo diría, ni tan manualitas, ni tan pequeñas para el tamaño de la economía nacional. Esto, para que no se escandalicen, no es ningún secreto en Colombia. Que en Colombia se volvió un negocio gigantesco de mandar al Estado. Con o sin razón, pero es una forma de enriquecimiento rápido y relativamente fácil. Miren las demandas al año 2014 contra el Estado colombiano por temas de gestión pública: 113 billones, o sea, más o menos el presupuesto nacional del año 2014-2015. ¿El Estado, la nación o los departamentos y municipios también? Ahí están todos. Todos. El total es 412 billones de pesos, es la demanda contra el Estado colombiano. E históricamente el Estado colombiano pierde entre el 60 y el 70% de las demandas. De manera de que la cifra es carnudita, como dicen los jóvenes hoy en día. Y a eso hay que agregarle un nuevo barril sin fondo, que podría ser la financiación de un posconflicto, que las cifras más preliminares dan otros 42 billones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero si no es otra fuente distinta a los impuestos? Siguiente. También el año pasado hubo un evento tradicional muy importante en el mundo, que es la reunión del G20, las 20 mayores economías del mundo. El año pasado escogieron noviembre 14 al 16 en la ciudad de Brisbane, en Australia, y solo se tocaron dos temas:
la crisis económica mundial, que ya en Colombia se dice que está superada, y el tema de la geopolítica internacional con muchos matices. El problema de Ucrania, que ya todo el mundo el viernes de la semana pasada lo daba por resuelto, y ya hemos visto de que a fecha de hoy, hace 2 o 3 horas, no está ni tan resuelto. El problema del Estado Islámico con el califato, que tampoco hay idea de eso. Se sabe cómo empezó, con una guerra civil mal manejada, y vean ya en las dimensiones que está el problema por imprevisión. De manera de que ese es el tipo de punticos que se tratan en la agenda de ese importante foro. Hay una pregunta medio inocente, medio maliciosa, y es: ¿por qué el mundo llegó al estado de hoy? De tantas crisis, todas al mismo tiempo y todas tan graves. Los expertos dicen: eso ocurre cuando en la sociedad no hay líderes. Los líderes siempre resultan en los momentos históricos cuando hay grandes crisis, y usualmente las resuelven, no las dejan o las aplazan para que otros las resuelvan. Esta encuesta es muy ilustrativa, la hizo el Instituto Suizo IMD en el 2014. La pregunta es esta: ¿existe una crisis de liderazgo hoy en el mundo? Color verde y ocre. De acuerdo y muy de acuerdo. Miren, independientemente de la zona del mundo donde se hizo la encuesta, y solo en desacuerdo o en parcial desacuerdo, una minoría entre el 8 y el 16% de los encuestados. Esto es un llamado de atención para los niños y los jóvenes que están hoy en colegios, en universidades, que van a ser la clase dirigente del futuro. Porque los problemas hay que encararlos a tiempo y no esperar, como hemos esperado hasta hoy, a que lleguen a niveles críticos para tratar de resolverlos cuando ya muy poco se puede hacer. Sí. ¿Qué piensan ustedes de los banqueros suizos? Todo el mundo quiere poner su plata en Suiza. ¿Por qué? Debe ser seguro. ¿Qué más? Deben ser muy serios. ¿Y qué más? Un secreto. El secreto es muy importante, pero también deben saber cómo va la economía mundial. Entonces, esto lo sacó la Unión de Bancos de Suiza. ¿Qué dicen los banqueros suizos que va a sorprender en el 2015? Primero, más volatilidad en los mercados, es decir, no va a ser esto, sino esto. 2, desaceleración de China, que ya se daba pues que era el gran reemplazo de los Estados Unidos. La prudencia en la Fed, es decir, ni recoger la plata que soltaron para reactivar la economía muy rápido, pero tampoco dejarla allí porque viene detrás la bola inflacionaria. Eso es lo que se llama prudencia. Crecimiento sólido en los Estados Unidos, guste o no guste a los amigos que ya hicimos alusión. Crecimiento débil en la Unión Europea, y ya empezaron los europeos a hacer las inyecciones de $1 trillón, imitando un poco a la Reserva Federal, pero con una diferencia de 6 años. Y finalmente, el agotamiento del populismo. De manera de que el señor Maduro no es que le cayó la maldición del cielo, aunque creo que se la merece 1 millón de veces. No es el mal de más. Eso es el problema del agotamiento del populismo. Y no es solo, miren el caso de doña Cristina en Argentina, el caso de Rousseff en Brasil. Prometer en una plaza pública es muy fácil, cumplir después, muy enredado. ¿Qué sorpresas ven los banqueros suizos en el 2015? Aumento de la inflación mundial, y esto es preocupante para Colombia. Nosotros gozamos casi 10 años de una inflación de país desarrollado. Y ahora con el dólar por las nubes se encarecen las importaciones, eso significa inflación, etc. Impacto en mercados por geopolítica internacional. La bolsa en Nueva York
cerró el viernes en 18.000 y esta mañana a la media hora ya estaba en 17.000 y pico. ¿Y saben por qué razón? Porque ayer lunes fue día feriado en Estados Unidos. Porque Egipto respondió a Libia con un ataque inmediato. Y ahí mismo empezaron los títulos a caer, la falta de confianza. Que si hay guerra, pues las inversiones se pueden perder, etc. Y el petróleo repuntó por la misma razón, pero un poquito. Bien. Mercados emergentes en desaceleración y menos inversión directa internacional, y esto nos va a castigar duro. Colombia, como ya voy a mostrar, la Fed con una política expansiva, por lo que decía ahora de que el paciente apenas acaba de salir de cuidados intensivos, y tipos de cambio no suban. Lo lógico es que el alza del dólar va a hundir muchas monedas, y eso ya se está dando, como vamos a ver en los cuadros siguientes. Ilusiones del 2015, el potencial de la tecnología. Hay reformas económicas en curso en muchos países, pero como dicen los místeres, muy poquito y muy tardíamente. La alta volatilidad traerá oportunidades de inversión. Esto es lo que hay que ver de las crisis. Y un crecimiento autosuficiente en algunos países. Esa última recomendación me trae el recuerdo de un gran antioqueño, gran ingeniero, gran economista, Joaquín Vallejo Velasco. Y yo recuerdo que en los conversatorios de Antioquia siglo XXI decía: es un error metérsela toda a la apertura. El país tiene que manejar dos canastas, una a la apertura y otra a una economía fuerte internamente, para cuando se dañe en lo externo, sobrevivir con lo interno. Muchos lamentan hoy de que eso ya no es posible porque el país se tiró más hacia la apertura que al sano equilibrio. Sigue. Preocupaciones para el 2015. Fragilidad en la economía mundial. Empeora crisis en la zona de euro. Miren esta noche en internet los intercambios de mensajes de Navidad entre el nuevo presidente griego y el Banco Central Europeo. Todo esto en la P de lo que sabemos. Inflación sin crecimiento, que esto es muy grave. Desigualdad mundial en aumento y empeoramiento geopolítico. Conflictos entre países y al interior de países. Siguiente. Metástasis. No se sorprendan de que este joven economista francés, ni tan joven, entre otras cosas, pero sí se conserva muy bien, Thomas Piketty será premio Nobel en algún momento, por muchas razones. Tendrá buena parte de la aval del comité de premiación de los Nobel, por sus ideas bastante radicales sobre cómo castigar el capital. La tesis de él, y parece que es cierta, es de que el 1% de la población mundial, los más ricos, que tienen en promedio 2.7 millones de dólares por persona, disfrutan del 48.2% de la riqueza mundial. Y que el 80% de la población mundial más pobre solo disfruta del 5.5% de la riqueza mundial. Y da cifritas en su obra El capitalismo en el siglo XXI, como que Estados Unidos, de los 34.8 millonarios grandes del mundo, tiene 14.2, el 40%, Japón 2.7, etc. El llamado de él es de que estamos en un mundo inequitativo. Y si es inequitativo, es el caldo de cultivo perfecto para levantamientos sociales, disrupciones políticas, etc. Él tuvo a finales del año pasado, y creo que lo publicó El Tiempo Dominical, una especie de tête a tête encuentro con Bill Gates. Yo no creo que sea con Bill Gates. Bill Gates tiene un comité de asesores que son premios Nobel, refutando las teorías de Piketty. La tesis de Piketty es gravar los capitales y los ingresos.
La tesis de Bill Gates es: no toque los capitales, pero sí grave los consumos. Y sea despiadado en grabar los consumos suntuarios. ¿Cuál de los dos tendrá la razón? Yo creo que siempre el justo medio es una buena receta. Siguiente. Esto lo digo para ir anticipando lo que se viene de recomendaciones de la OCDE en materia fiscal para Colombia. Y es un estudio que el gobierno colombiano le encargó a la OCDE y salió en diciembre, pero como salió en época de chorizos, natilla y no sé qué otras apetencias, nadie se dio cuenta hasta la nueva reforma tributaria. Petróleo. A ver en qué va esa caída del precio del petróleo no tan publicitada a finales del año pasado. Siguiente. Henry Kissinger, usted no sonó, fue un hombre de enorme peso específico en la geopolítica de Estados Unidos y del mundo. Fue secretario de Estado, catedrático en Harvard, consejero de muchísimos presidentes, independientemente de demócratas o republicanos, y él tuvo una frase por allá en los años 70 para desenmascarar un poco a la OPEP cuando se fundaba: controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás las personas. Sigue. El 2015 es un año donde se van a sentir, aunque a boca de Hernando José Gómez, un prestigioso economista colombiano, este año no vienen los peores efectos de la caída del petróleo, por lo menos en Colombia. Se van a sentir en el 2016, especialmente en lo fiscal, en lo económico y las repercusiones sociales. Este año es el que empieza a mostrar los primeros impactos. Siguiente. Miren que de julio del 2014 a enero 15 del 2015, los dos precios de petróleo de referencia, el WTI, que es el texano para América, y el Brent, que es para Europa, se hundió en 55.6% el barril de petróleo. Sigue. ¿Cuándo cae el barril de petróleo? Cuando hay sustitutos, cuando hay más eficiencia en su uso y cuando hay una recesión económica. Esta vez cayó porque se dieron las tres en simultáneo. Sigue. Hay una regla de Dell que conocen muy bien los que trabajan en los mercados de commodities, y es que cuando el petróleo cae de precio, como lo que ha ocurrido recientemente, el dólar se dispara, y es por una razón muy simple: porque Estados Unidos es el gran comprador, fue el gran comprador de petróleo en el mundo, y entonces tiene que pagar enormes cuentas. Llegó años en que pagaba 700.000 millones de dólares, casi $1 trillón en compra de petróleo extranjero, crudo extranjero. Sigue. ¿Qué se espera para este año, de enero a diciembre, con la trepada del dólar? De que llegará tal vez a su mayor punto de revaluación entre los meses de agosto y septiembre. Y luego bajará, pero no volverá a los niveles de arranque del 2015. Y eso es bueno recordarlo para de ustedes los que tienen que importar cosas, tienen que pagar deudas en el exterior, en dólares, etc. Siguiente. Perdón, una pregunta. Usted decía que se dispara el dólar cuando cae el precio del petróleo. Y viceversa. Bueno, y ahora que los Estados Unidos están produciendo su petróleo. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Bien. Miren, Rusia, la oreja de murciélago no es ni tan peyorativo. Ese es el señor Putin, jugando ahí el ajedrez con tanquecitos, programando nuevas guerras, etc. De enero a diciembre del 2014, miren cómo cayó el rublo ante el dólar, 40%. Claro, Rusia es un gran productor de petróleo. Al venirse el precio del suelo, pues su moneda
con referencia al dólar, tiene que venirse al suelo. Siguiente. El sucesor de McDonald, Pato Chávez, de enero a diciembre del 2014, menos 160%. De manera de que las cifras de inflación que hay hoy en Venezuela, cercanas al 70%, no son sorprendentes, es lo natural. Que ese país casi todo lo importa. En un pequeño detalle, que no paga a los exportadores de los otros países. Siguiente. Con el oficial de efectivo. De manera de que esta es una nueva realidad que se heredó del 2014, de caer de $108 el barril a 56.5 en el mes de diciembre. Por supuesto de que estas caras son bastante dicientes, incluyendo la de nuestro flamante ministro de Hacienda, que presupuestó la reforma tributaria con un valor del barril de petróleo equivocado. No digo tanto cuanto para no salirme de la objetividad. Hay una relación muy clara entre crisis petroleras por precio y crisis geopolíticas, mirando por el espejo retrovisor. Miren que se dio algo parecido en el periodo 90-94, que condujo a la gran crisis mexicana del efecto tequila. Mirando un poco después, otra gran caída ocasionó en el 98 la crisis rusa. Para esta vez, del 2010 al 2014, se cree que los que van a llevar parte muy seria de la crisis van a ser obviamente Venezuela y Rusia. Sigue. La OPEP se fundó en el año 1973. Es un sindicato de países productores de petróleo que eran países del Mediano Oriente, países suramericanos, pero otros países que no quisieron entrar a ese sindicato han seguido la misma política de precios, aunque no son miembros de la OPEP, que se supone deberían acordar entre ellos cuotas y precios. Lo primero que hicieron fue subir el barril de petróleo de $2 a 12, luego 35, etcétera, etcétera. Llegaron hasta 140 antes de la crisis del 2008 en los Estados Unidos, y ahora vino la gran descolgada. Hoy entiendo de que cerró el WTI, que es el que le interesa a Colombia, a un poco más de $52 el barril, con tendencia alcista por el nerviosismo de la geopolítica en el Mediano Oriente. Siguiente. Colombia es el país de la compasión cristiana, del pobrecito. Ay, pobrecita la OPEP, como iba de bien y le dañaron la vida. Yo estoy al otro lado del río. La OPEP abusó del mundo rico y del mundo pobre, porque ahí podía estar uno en Tanganica o quién sabe en dónde y le cobraban los mismos $140 por barril a que estuviera en los Estados Unidos. De manera de que ese fue un problema que ellos mismos se generaron. Un cártel. Y que por lo tanto, que la paguen. El capitalismo permite todo, pero no perdona nada. De manera de que son víctimas hoy de su propio invento. De manera de que todas esas Disneylandias que han construido, háblese de Dubái, de Arabia Saudita, de Caracas en sus buenos momentos, pues hoy en día tienen una perspectiva muy distinta. ¿Cuál fue su peor error de cara? Dicen los analistas norteamericanos que pues creer que iban a quebrar a los Estados Unidos y que Estados Unidos, como los degollados en estos días, iban a ir muy obedientemente a la playa y a poner el pescuezo para que los degollaran. Estados Unidos, ya lo dije, es la primera potencia militar, tecnológica, económica y geopolítica del mundo, y no va a estar dispuesto a corto plazo a perder ese liderazgo. Entonces, si uno domina la ciencia y la tecnología, ¿qué hace? Esto.
La geología petrolera de Estados Unidos, la tradicional, El fracking. solo permitía sacar un 60% de lo que la caverna internamente tiene. La caverna no es plana, sino llena de valles. De manera de que en los pozos considerados agotados de los Estados Unidos quedaba por lo menos un 30, un 35%. Y con una nueva técnica llamada fracking, que es perforación vertical con horizontal, inyección de agua a alta presión, es posible sacar ese petróleo que quedó allí. Miren la cifra. Desde el 2008 hasta hoy, Estados Unidos ha aumentado su producción de petróleo nacional en más del 80%.